Hola, buenas tardes. El día de hoy vine a presentarles una pequeña lección acerca de lo que son las leyes de Newton. Y bueno, en primer lugar, no podemos hablar de las leyes de Newton si en uno de los científicos más importantes, que es Isaac Newton. Bueno, él fue un científico que nació el 4 de enero de 1643. Es considerado uno de los científicos con más influencia en la historia porque su trabajo fue inmenso, abarcó diferentes áreas, desde la física, óptica, matemática. Y bueno, creo que en algún momento todos lo hemos llegado a escuchar por su famosa historia de la manzana. Cuenta la historia de que Isaac Newton estaba sentado debajo de un árbol, le cayó una manzana y a raíz de esta situación él empezó a pensar y a razonar de por qué era que esto pasaba, por qué era que los objetos caían. Y bueno, esto los llevó a formular lo que conocemos actualmente como las tres leyes del movimiento o lo que es lo mismo, las leyes de Newton, así como también la ley de la gravitación universal, con cual su aporte fue súper importante. Yo puse tres conceptos que son muy relevantes para poder comprender todo este tema de las leyes de Newton, que son la inercia, masa y fuerza. Son tres conceptos que nosotros vamos a ver a lo largo de este tema y es importante tenerlos claros. Pero bueno, antes de ello, quise poner un videito como a modo de explicación sobre esta primera ley, que es la que vamos a ver. Hablemos de una regla fundamental del universo, la primera ley de Newton, la de la inercia. Es algo que todo el mundo ha sentido. El bus frena, pero el cuerpo se va hacia adelante. ¿Por qué pasa esto? La respuesta está en una sola palabra, y es potentísima: inercia. Digamos que es la tendencia de los objetos a seguir en lo suyo, ya sea quietos o moviéndose. Puesto de otra forma, las cosas se resisten al cambio. Son un poco tercas, por así decirlo. Quien le puso nombre a este principio fue Isaac Newton. La conocemos como su primera ley del movimiento. La ley dice así: todo objeto se queda como está, o sea, en reposo o moviéndose en línea recta, a no ser que una fuerza externa lo empuje o lo frene. Las cosas no cambian por sí solas. Y ojo, esto vale para todo, para un libro quieto en una mesa o un satélite viajando por el espacio. Ok, ahora viene lo bueno. ¿Dónde vemos esto todos los días? La inercia está en todas partes. Volvamos al bus. Frena, pero la inercia del cuerpo lo empuja hacia adelante. De ahí el aventón. O en un auto al dar una curva. El cuerpo quiere seguir derecho y por eso se pega a la puerta. Si corremos en piso mojado y queremos frenar, la inercia se opone y ¡zas! Seguimos resbalando. ¿Y el famoso truco del mantel? Pura inercia. Los platos se resisten a moverse. Como vemos, la inercia es esa regla invisible que gobierna todo, lo que se mueve y lo que no. Para terminar, queda una pregunta en el aire. ¿Se imaginan un mundo sin nada de inercia? Bueno, muy bien. Como podemos apreciarlo en el video, se evidencia de una forma muy completa lo que es esta primera ley, que como ya pudieron ver, se conoce como la ley de la inercia, ¿verdad? Y bueno, yo siempre les digo que la inercia es uno de esos conceptos que tal vez comprendemos, pero que no es tan fácil explicarlo. Y bueno, yo acá lo traté de poner de forma resumida. La inercia corresponde a la tendencia que tienen los cuerpos de conservar su estado, ya sea de movimiento o de reposo. Decirlo de una forma más sencilla es que los cuerpos tienen tendencia de resistirse al cambio. Y esto es lo que dice la primera ley. Acá yo les puse otro ejemplo, en el video venían varios ejemplos muy importantes porque la idea es de que veamos que la inercia es un concepto físico que vemos aplicado todos los días en la vida cotidiana, día con día, y que a veces no sabemos de que eso es física y que eso es inercia. Por ejemplo, el caso del bus, ¿verdad? Cuando vamos en el bus y el bus frena de repente, nuestro cuerpo tiende a seguir para adelante porque quiere seguir su estado de movimiento, su inercia. ¿Verdad? Acá yo puse otro ejemplo más. Cuando hay un carro varado y tenemos que empujarlo para que se mueva, hay que aplicar mucha fuerza al inicio para poder sacarlo de ese estado de reposo, ¿verdad? Otro concepto importante es el concepto de masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
Se mide en kilogramos según el Sistema Internacional de Unidades y es un escalar, lo que quiere decir que no necesita dirección. Otro concepto relevante es el de la fuerza. La fuerza es esa causa que hace que se modifique, ya sea el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Se mide en newtons y la fuerza sí es un vector, o sea, requerimos dirección para poder expresarlo de forma completa. Por acá puse algunos tipos de fuerzas como la fuerza de tensión, la fuerza elástica, el peso, que por supuesto es una fuerza en la que actúa la gravedad, la fuerza normal y la fuerza de fricción o rozamiento. Con estas fuerzas vamos a profundizar un poquito más adelante, pero por el momento queremos ver lo que es la primera ley de la inercia. Y es que esta ley dice de forma textual que todo objeto se mantiene en estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo, salvo que sea forzado a cambiar de estado por fuerzas externas aplicadas a él. Como vemos, es una ley completamente teórica. En esta ley no hacemos algún cálculo, sino es más que todo como comprender el concepto y analizar situaciones en las que evidenciamos esta ley. Aquí hay algunos ejemplos más que yo puse, algunos vimos en el video, que por cierto el video lo creamos con la aplicación Notebook. Y para finalizar esta parte de la primera ley de Newton, que era la pequeña clase que traía para hoy, hice por acá algunas fichas interactivas o fichas dinámicas, también con esta misma aplicación, Notebook, que me parece valioso porque son como para tener apuntes importantes a la hora de repasar o de estudiar el tema. Por ejemplo, la primera dice, ¿quién es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia, conocido por formular las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación universal? Y bueno, tocamos por acá para que la tarjeta se dé vuelta y poder ver la respuesta correcta, que es Isaac Newton. Si queremos un poquito más de información, podemos darle acá en explicar y tenemos más conceptos relacionados a eso si queremos aprender más. Otra tarjetita dice, ¿qué concepto físico corresponde a la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de movimiento uniforme en línea recta o su estado de reposo? Tocamos la tarjeta y me dice que es la inercia. Y bueno, por acá tendremos otras tarjetitas que podemos visualizar y la idea es que podamos repasar los conceptos que vimos en la clase y que sea como una técnica o una herramienta de estudio que podamos tener. Y bueno, eso era lo que les traía el día de hoy para la pequeña clase, que era la primera ley de Newton. Espero que les haya quedado claro y que les sirva bastante.